El lenguaje es una de las capacidades fundamentales del ser humano, ya que nos permite comunicarnos, expresar emociones, transmitir conocimientos y construir nuestra identidad. Dentro de este proceso, la oralidad tiene un papel central, pues es el medio primario que a través de lo cual interactuamos en nuestra vida cotidiana. Desde la infancia, antes de aprender a leer y escribir, ya nos comunicamos oralmente, lo que demuestra la importancia de este tipo de lenguaje. Para comprender mejor la oralidad, es necesario diferenciar conceptos clave, como lenguaje, lengua y habla, sus características específicas que la distinguen del lenguaje escrito. Otro punto importante es el debate sobre si la lengua se enseña o se desarrolla de manera natural. Finalmente, debemos diferenciar el lenguaje oral del lenguaje escrito. La oralidad es un aspecto fundamental del lenguaje humano, que influye en la manera en que nos comunicamos y aprendemos. Comprender su importancia, sus características y su relación con la lengua y el lenguaje escrito nos permite mejorar nuestras habilidades comunicativas y entender mejor el proceso de adquisición del lenguaje en los seres humanos. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es la capacidad de comunicarnos a través de la palabra hablada. No es solo un medio de expresión, sino una forma de construir conocimiento, transmitir emociones y conectar con los demás. Desde la infancia, el lenguaje oral es la primera herramienta que utilizamos para interactuar con el mundo y es la base de todas las demás formas de comunicación. Su importancia es inmensa, ya que gracias a la oralidad podemos compartir historias, preservar nuestra cultura y construir relaciones. En la educación es esencial para el aprendizaje porque permite que los conocimientos sean discutidos, analizados y comprendidos en la comunidad. Una frase que señala Wong en el año de 1982 es que la oralidad primaria no es solo la ausencia de la escritura, sino un sistema de pensamiento y comunicación profundamente ligado a la memoria, la participación y la interacción humana. Esto significa que la oralidad no solo nos ayuda a comunicarnos, sino que moldea la manera en que nos organizamos y comprendemos el mundo. Por otro lado, tenemos la pregunta que dice, ¿cómo funciona la oralidad como elemento identitatorio? Funciona ya que es la manera en que hablamos, las palabras que elegimos, el acento, la expresión, todo eso nos relaciona con nuestra identidad. El lenguaje no solo refleja quiénes somos, sino que también nos vincula con nuestra historia y nuestras raíces. Por eso, defender la oralidad es también defender nuestra cultura. La oralidad está profundamente ligada al desarrollo humano, ya que a través del lenguaje no solo expresamos lo que pensamos, sino construimos ideas, establecemos vínculos y participamos con la sociedad. En la infancia, un buen desarrollo del lenguaje incluye directamente en el aprendizaje y en la confianza con la que una persona se relaciona con los demás. Por otro lado, tenemos cómo se desarrolla la oralidad, desde la interacción con la familia, la comunicación y hasta el aprendizaje en las propias escuelas. La escucha activa, el diálogo, debates y narraciones que son historias clave. También incluye los medios de comunicación y la literatura oral, ya que nos podemos expresar de diferentes maneras. En la educación obligatoria, el desarrollo de la oralidad debe motivarse a través de las participaciones significativas, como son debates, narraciones, cuentos, obras de teatro o proyectos colaborativos. Es fundamental que los estudiantes tengan espacios para expresarse y que se valoren el tono de su voz, como confirma Vygotsky en el año de 1978. El lenguaje es una herramienta mediadora esencial en el desarrollo del pensamiento y su evolución, que está directamente relacionada con la interacción social y el aprendizaje. Esto refuerza la idea de que la oralidad no es solo una habilidad lingüística, sino es un pilar de la construcción del conocimiento. Y por último, nos, si al momento de que hablemos debemos de reflexionar sobre el poder que tiene nuestra voz, porque en cada palabra que pronunciamos estamos transmitiendo no solo ideas, sino también emociones, experiencias y nuestra propia identidad. El lenguaje, la lengua y el habla son tres conceptos diferentes, pero son fundamentales para una comunicación oral.
Tenemos que saber estos tres conceptos. El primero es el lenguaje. Es la capacidad innata del ser humano para comunicarse a través de signos, ya sean orales, escritos o gestuales. El lenguaje no se limita a una sola forma de expresión, pues se puede manifestarse en diversos sistemas como el lenguaje verbal, lenguaje de señas o códigos escritos. Existen 5 tipos. El primero es el kinésico. Se basa en los movimientos del cuerpo para comunicar mensajes. Se compone de gestos, posturas, expresiones faciales y movimientos corporales. El icónico se usa en imágenes o símbolos para comunicar un mensaje. El más común es el verbal, ya sean palabras para comunicarse, ya sea forma oral o escrita. Es el más desarrollado y estructurado, ya que sigue reglas gramaticales y sintácticas. El cuarto es el prosémico. Se basa en el uso de espacios y la distancia entre las personas para comunicar mensajes. Y por el último, el táctil. Se basa en el contacto físico para comunicar mensajes, emociones o intenciones. El otro concepto es la lengua. La lengua es el sistema de signos y reglas compartido por una comunidad lingüística. Ejemplos puede ser el español, el inglés o el francés. Cada una posee su propia gramática, fonética y léxico, lo que la hace única en distintas a las demás. Una de sus características es que es social, porque pertenece a una comunidad de hablantes. Es dinámica, pues evoluciona con el tiempo. Un dato curioso es que un mismo idioma puede tener variantes dialectales, como el español de México o el español de Argentina. Y el por último es el habla. El habla es el uso individual de cada persona y hace de la lengua. Mientras que la lengua es un código colectivo, el habla es una manifestación personal de ese código. Es a través del habla que se reflejan particularidades, como el acento, los modismos, las variaciones dialectales dentro de una misma lengua. Existen 5 tipos. El primero es la coloquial. Es la que usamos en nuestras interacciones cotidianas con amigos, familiares o personas de confianza. Son usos o son expresiones informales e incluso modismos. Está la científica, utilizada en contextos académicos y profesionales relacionados con la ciencia y el conocimiento. Su principal objetivo es comunicar de manera precisa, objetiva y clara conceptos. Se caracteriza por su formalidad. El otro es la culta, el uso adecuado de las normas gramaticales. Se utiliza en contextos académicos o literarios. Busca una comunicación elegante, respetuosa y cuidada. El cuarto es la literaria. Se utiliza en obras literarias como novelas, poemas, cuentos o otros géneros. Es creativo, estético, del lenguaje, donde se busca expresar ideas, emociones o experiencias de manera profunda o de manera artística. Y el último es el vulgar. El uso de expresiones informales, groseras y poco cuidadas, que suelen no seguir normas. Puede incluir también el uso del lenguaje ofensivo o vulgar, dependiendo del contexto. Elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son componentes que intervienen en el proceso de transmitir un mensaje entre un emisor y un receptor. Esto quiere decir que es la persona que envía y da a conocer el mensaje y asimismo la persona que recibe el mensaje. Su objetivo principal pues es transmitir hacia un individuo o un grupo de individuos información ya sea de cualquier tema o cualquier aspecto que la persona elija. Asimismo, en este mensaje, pues se contempla las emociones, el pensamiento, las ideas que el individuo dé a comunicar. Para esto se contemplan los siguientes elementos para que haya una mejor comunicación y no haya malos entendidos o malas interpretaciones. Asimismo, el emisor es la persona que envía el mensaje, la primera persona que toma la iniciativa de dar a conocer alguna información. El receptor es la persona que recibe e interpreta el mensaje, o sea, que analiza el mensaje, que ya está enterado, que ya le llegó.
y que ya está informado. Bueno, el mensaje es la información o contenido que se transmite. Esto puede ser de cualquier tema que se desee. El código. Los códigos son signos que codifican el mensaje. Estos son variantes que luego en los mensajes se llevan contemplados y que son de gran importancia. Por ejemplo, los signos, em, el idioma, que puede ser inglés, español, francés, cualquier que la persona desee. Los gestos, estos pueden ser, por ejemplo, los gestos de las personas. Asimismo podemos, por ejemplo, si una persona bosteza, pues nosotros estamos enterados de que pues está cansada. Los símbolos, puede ser, por ejemplo, el de no estacionarse, ya te están comunicando que pues está prohibido, que no se puede. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje, ya sea en voz, en un audio, en papel, en un escrito, en internet, aquí las redes sociales y en el radio. Bueno, la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. También se contempla la comunicación verbal, que es a través de palabras, la oral, que es en voz, o sea, directamente, y la escrita, que pues es cuando la persona se, se expresa mediante un lápiz y una hoja, o en un mensaje escrito por cualquier medio. Hola, mi nombre es Juan Diego y yo les explicaré lo que es la comunicación oral y escrita, su importancia y sus usos en los diferentes contextos. Para comenzar, me gustaría decirles un pequeño concepto sobre lo que es comunicación. Comunicación es clave para aprender y relacionarnos entre todas las personas, ya que esto nos permite, por ejemplo, en educación secundaria, hacer exposiciones, redactar ensayos, hacer presentaciones de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Como sabrán ustedes, la comunicación se divide en dos aspectos, lo cual es la oral y la escrita. A continuación tendré preparado una tabla la cual explica las diferencias que existen entre ellas. Por ejemplo, cómo se transmite. La comunicación oral se transmite, como ya todos lo sabemos, a través de la voz, mientras que la escrita a través de los textos o escritos que nosotros realizamos o que realizan las demás personas. El otro punto es la corrección, ya que en el lenguaje oral puede haber errores porque es más espontánea, y mientras que en la escrita debe ser bien pensada y estructurada para que así exista la mínima cantidad de errores mientras se realiza o cuando ya está finalizado. La interacción se puede aclarar en el momento. Por ejemplo, cuando platicas con una persona, la comunicación es más espontánea y le permite corregir o aclarar distintos aspectos. Mientras que en la escrita, si hay dudas o queremos aclaraciones, la respuesta va a tardar en llegar un poco, ya que esto no estás interactuando directamente con una persona o con algo que te permita aclarar tus dudas. Como siguiente punto está la importancia del contexto dentro de la comunicación. Como ya todos lo sabemos, no todos los contextos son iguales. Tenemos que aprender a diferenciar entre los contextos que son formales o informales. Esto también al momento de realizar escritos, hacer charlas, presentaciones, etcétera, etcétera, nos permite como darle otro enfoque a lo que vamos a decir. Como características de la comunicación oral podemos decir que es inmediata y rápida. También podemos decir que depende del tono de voz y los gestos que nosotros hagamos. Esto para que el oyente interprete de manera correcta lo que queremos comunicar. Y también se usa en exposiciones, debates, preguntas en clase o conversaciones con amigos o en los distintos grupos sociales a los que pertenecemos. También están las características de la comunicación escrita. Esto debe ser clara y bien estructurada, lo cual es fácil ya que al tener demasiado tiempo para pensar bien lo que vamos a recalcar en el texto, pues nos facilita un poco la tarea de ser claros. También requiere una buena ortografía y gramática. Esto es importante igual para que se entienda el mensaje que nosotros queremos transmitir. Y también se usa en tareas, ensayos, mensajes y apuntes.
Ya para finalizar, me gustaría darles una pequeña conclusión sobre lo que se abordó en el curso, sobre lo que es la expresión oral y la escrita. Se vio que la comunicación oral y escrita sí es cierto que tendrán sus diferencias, sus similitudes, pero entre las dos nos permiten expresarnos de mejor manera nuestras ideas, pensamientos, emociones, ya que estos se complementan. La clave está sobre todo en la práctica, en la reflexión sobre cómo debemos usar el lenguaje en los distintos contextos en los que nos desenvolvemos. Bien, continuamos con el tema si el lenguaje es una habilidad que se desarrolla o es algo que se aprende. Y damos inicio a esto con lo que nos menciona el Instituto Nacional de la Sordera y otros trastornos de la comunicación. Aquí se menciona que en los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Dichas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existiendo periodos claves en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños, en estos periodos claves el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Y bien, partiendo de todo esto, podemos llegar a una conclusión de que son ambas, por así decirlo. Desde que somos bebés, o incluso más, cuando estamos en el útero, se dice que nosotros ya empezamos a absorber diferente información, desde la voz de nuestra madre hasta el entorno que se desarrolla dentro de nosotros. Es por eso que los cuidados son extremadamente intensivos cuando una mujer está en el periodo de embarazo, para que así el niño como tal no sufra secuelas, por así decirlo, y puedan nacer de una mejor manera. Centrándonos en el lenguaje como tal, ahí radica el tema como tal de que es algo que nosotros aprendemos en el momento en que nacemos, por así decirlo. Al observar diferentes contextos, nosotros nos damos una idea de lo que es el lenguaje, independientemente de nuestra región, ya sea que naciéramos, por así decirlo, en una comunidad indígena o en el extranjero o incluso aquí en México. Aquí, dependiendo de las costumbres lingüísticas, nosotros vamos adquiriendo esas habilidades y ahí es donde nosotros podemos hacerle énfasis en el aprendizaje del lenguaje. Ahora bien, teniendo la base, nosotros vamos enriqueciendo nuestro lenguaje mientras vamos avanzando en el transcurso de nuestra vida. Esto conociendo a diferentes personas, interactuando con otros sujetos o incluso en la misma escuela. Ahí dejando a un lado lo social y toda la interacción con amigos, conocidos, compañeros, maestros, intendentes y diferentes personas. Existen materias enfocadas a la lengua del español. He aquí donde nuestra variación lingüística se enriquece de diferentes maneras, ya sea a través de lecturas, de foros, exposiciones y diferentes actividades que los maestros nos van dejando con el único propósito de desarrollar más que nada nuestro lenguaje, vaya la redundancia. Es aquí donde hacemos hincapié de que tanto que la lengua se aprende como se desarrolla.